Estamos en Romanos capítulo 4. Continuamos viendo aquí justificación ilustrada. Aquí es la segunda parte de nuestro estudio y el tema del libro La justicia de Dios. Romanos capítulo 4, comenzando en el versículo 9. Nos esperamos. Si alguien necesita Biblia, nada más levante la mano en este momento, les prestamos una, les traemos una ahorita. Todos traen su Biblia, si no está bien, les prestamos. Muy bien. ¿Ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 9, es una pregunta y dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. El versículo 13 nos dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Favor de tomar asiento. Aquí verdaderamente se encuentra Pablo en medio de estas preguntas, escribiéndole las respuestas a preguntas que ellos verdaderamente han de haber tenido. Y yo creo que los cristianos judíos en Roma han de haber preguntado: entonces, ¿cómo esta doctrina de ser justificado por fe es aplicable hacia nosotros, a nuestra historia? Pablo, tú dices que esta doctrina es testificada por la ley y los profetas. Y entonces, ¿qué dices de nuestro padre Abraham? Ellos, y quiero que entiendan esto, ellos entendían que Abraham fue justificado por lo que él hizo, por sus obras. Es como ellos tenían entendido. Y es como muchos creen que pueden ser salvos a través del esfuerzo y el trabajo duro, obras. Podemos llegar a levantarnos y no nomás ser mejor personas, pero ser piadosos y ser salvos. Y esto es falso. Y esto en realidad opone a toda religión. Completamente opone a toda religión. Porque fíjate, Pablo aceptó esta pregunta y la explicó. Pablo, usando el Antiguo Testamento, respalda la justificación por fe. Y al aceptar esta pregunta, él explicó cómo Abraham fue salvo. Y lo hace en una manera, yo digo, dinámica. ¿Por qué? Porque los judíos admiraban y se enorgullecían de ser de la descendencia de Abraham. Se les inflaba la cabeza verdaderamente. Padre, nuestro padre Abraham. Un gigante para ellos en su religión.
Él fue el padre de salvación, establecido por sus obras, la circuncisión y la ley. Es lo que ellos creían. Y una vez más, le recuerdan a Pablo: Abraham es nuestro padre, padre de nosotros, padre de los judíos, no de los gentiles. Porque recuerda que ellos los miraban a los gentiles como perros. Miraban a los gentiles como la leña que se prendía para seguir mantenimiento, la lumbre en el infierno. Es como ellos pensaban. Y aquí Pablo les dice diferente. En el versículo 11, Pablo dice que Abraham es padre de todo creyente. De todo creyente. Y es lo que va a resaltar aquí a través de nuestro estudio. Todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador, Abraham es nuestro padre. Pablo, fíjate, nos demuestra 3 datos importantes de la salvación de Abraham, que comprueba que su salvación es como la misma experiencia que nosotros tenemos. Primero, y ya lo vimos, son los primeros 8 versículos: justificado por fe, no por obras, por fe. Y luego, en lo que nos vamos a enfocar hoy día, justificado por gracia, no por la ley. Versículo 9 al 17. El estudio que sigue: justificado por el poder de la resurrección, no por esfuerzo humano. Versículo 18 al 25. Y verdaderamente este capítulo tiene que enraizarse en nosotros. Porque muchos de nosotros queremos ser salvos, pero nos sentimos que tenemos que hacer algo más, añadirle. Y no es necesario. No es necesario. Aquí vemos la justificación y cómo es explicada en la Biblia, la palabra de Dios, para que no haya confusión. Porque las religiones vienen y quieren pintar otro cuadro muy diferente. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que...? No. Es muy diferente lo que la palabra de Dios dice. Fíjate aquí, comenzando en el primer punto de nuestro estudio hoy día: justificado por gracia, no por la ley. No por la ley. Versículo 9. Comienza con una pregunta: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Muy importante, me encanta esta pregunta que hace aquí. ¿Por qué? Porque en realidad es una referencia a lo que Pablo ya dijo acerca de David en los versículos anteriores. Lo que David escribió en el Antiguo Testamento acerca de la bienaventuranza. Ya lo vimos, pero fíjate lo que dice ahí el versículo 6. 6 al 8 nos dice así: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Está hablando del creyente. ¿Ven? Aquí está hablando David, escribiendo del creyente, de que bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados. Cuando vimos las bienaventuranzas, vimos bien que esta es la palabra griega makarios, y significa feliz, dichoso, bendecido. Literalmente significa muy feliz. Muy feliz el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¡Gloria a Dios! No me inculpa de pecados. ¡Wow! Muy feliz. ¿Quién no va a estar muy feliz? ¿No? Entonces, bienaventurados, quiero que entiendan, era una palabra muy poderosa para los que oían en esos días. Necesitamos entender que esta palabra no se usaba para los seres humanos. Ellos tenían un concepto erróneo, diferente acerca de esta palabra. Esta palabra para ellos quería decir gozo divino y perfecta felicidad.
Es lo que significaba. ¿Cómo pudiera un hombre tener este tipo de gozo o felicidad? Ellos creían que este tipo de felicidad estaba reservada para los dioses o los muertos. Era lo que ellos creían. Pero aquí ellos no podían comprender aún lo que el Señor Jesús les había ofrecido en el Sermón del Monte. Y luego aquí, en lo que Pablo les decía, que David ciertamente comprendió. David entendió esto. Bienaventurados implicaba una satisfacción y suficiencia internas que no dependían de las circunstancias externas. Así que podemos estar muy felices a pesar de nuestras circunstancias externas. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros. Fíjate. Entonces no importa todo lo que está pasando alrededor de uno. Yo estoy muy feliz porque bienaventurado, muy feliz el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Porque tengo una relación con Él. Porque me ha perdonado, me ha justificado para poder entender. Y esto es lo mismo que se nos ofrece a nosotros, pero solo si confiamos en Él, creer en Él. Nos ofrece esto en estar salvos, en ser salvos. Pero tomen nota de la pregunta que está aquí. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Fíjate lo que están preguntando. Ellos completamente no estaban interesados porque no comprendían bienaventuranza. No se enfocaron en que uno puede ser muy feliz, completamente lleno. No se enfocaron ahí. Ellos más bien se enfocan en el ¿qué? En el rito de circuncisión. Es lo que aquí. Tú dices esto de David. Estás diciendo esto, Pablo, pero. Y ahora, no es la primera vez que nos hemos hablado de la circuncisión y todavía no puedo decir la palabra correcta. Todo el tiempo se me traba la lengua ahí con esta palabra. Pero hasta ando a pensar, yo digo, algunos de ustedes están pensando, no, ¿cómo le gusta este tema al pastor? Porque, ¿cómo hemos hablado acerca de esto? Pero quiero que entiendan, no es así. Si fuera por mí, yo ya hubiera cambiado el tema. Vámonos a algo más. Especialmente de la circuncisión. Y uno se tiene que preguntar, ¿por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanto énfasis en la circuncisión? En mis pensamientos me hace pensar y entender que los judíos estaban obsesionados con esto, con su propia circuncisión. Increíble. ¿Te imaginas el tema, las conversaciones que han de haber tenido? ¿Te circuncidaron en el 8º día? No, pues si no, fue el 9, ya quebrantaste la ley. No. ¿Vas a circuncidar a tu hijo en el 8º día? Mira, ellos son gentiles y ni aún no están circuncidados. Yo ya lo hice a mi siervo, lo vas a hacer también en la conversación. Yo les diría, ¿que no pueden cambiar el tema, por favor? Porque ya para mí uno ya está hasta el copete con ¿por qué nos tenemos que enfocar tanto aquí, no? Ahora, para que puedan ver, ellos entendían la circuncisión en esta manera. Ellos, los judíos, se sentían que se podían gloriar en su circuncisión y la ley. Se detenían de eso. Era lo que los justificaba. Yo estoy bien con Dios, a mí, en el 8º día.
Era la única manera que un judío podía ser justificado ante Dios, en su circuncisión y en obedecer la ley. Era la única forma. Y les recuerdo que Pablo ya les y nos había enseñado que tenían que obediencia bajo la ley y de la circuncisión, pero en realidad lo que era más importante era la circuncisión del corazón. Regresen conmigo, vamos al capítulo 2. Dale un breve repaso aquí. Capítulo 2, comenzando en el versículo 12. ¿Ya están todos ahí? Fíjate, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad y instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hablando con ellos, fíjate, con los judíos. El versículo 25, y si no lo tienen subrayado, lo pueden subrayar, porque dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Y puedes ponerle un círculo ahí, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, y fíjate la pregunta, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, y ahí también puedes darle un círculo, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y me encanta el versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Increíble. Lo que vemos es que lo que se ve por fuera nunca es lo suficiente para salvar al pecador. El pecador está perdido. Y te puedo decir, fíjate, todos podemos actuar, nos podemos poner la máscara de hipocresía, de dar esas apariencias buenas, de portarnos muy bien, hasta decir, yo no he matado a nadie, ¿no? Mira lo que ellos han hecho, yo no soy tan mal como ellos, comparado a ellos, yo soy bueno, soy una buena persona. Pero te estás engañando a ti mismo. Porque no es la apariencia, no es lo exterior.
Es la circuncisión del corazón. Fíjate, regresamos a nuestro texto. Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ellos están enfocando en lo exterior. Fe en su obra que él iba a realizar, y no es así. Fíjate, el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Cómo le fue contada? Estando en la circuncisión. Ellos, fíjate, no habían tomado el tiempo para investigar la palabra de Dios. Recuerda que nos dijo más temprano en el capítulo, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. ¿Qué dice la Escritura? Y eso es lo importante aquí. ¿Por qué? Porque ellos están enfocando en todo lo exterior y aún no han tomado el tiempo para investigar lo que la palabra de Dios dice. Y ese es el problema con los religiosos. No toman el tiempo para investigar lo que la palabra de Dios dice. No, pero es que dicen. No, pero es que se me enseñó. No, pero es que siempre ha sido. No importa nada de eso. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque tiene que haber una base de verdad. Y la base de nuestra verdad es la palabra de Dios. No lo que dice un hombre, no lo que enseña una religión, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Fíjate. Ellos pensaban que Abraham fue justificado. ¿Por qué? Porque fue circuncidado. Tenían eso en mente. Y Pablo les declara que Abraham fue justificado no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Y verdaderamente esto los ha de ver aún confundido y verdaderamente no saben la palabra de Dios. Siendo las personas más religiosas. Pablo dice, les recuerdo que Abraham fue declarado justo cuando él estaba incircunciso. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. Volteen conmigo, vamos a Génesis. Génesis 17. Fíjate el versículo 23. Génesis 17, ¿ya están todos ahí? Todavía oigo páginas, los espero. Porque esto es importante, porque esto es lo que dice la Escritura. Génesis 17, comenzando en el versículo 23, nos dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. El versículo 24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Y Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. No fue en el 8º día, de 8 días de haber nacido. Pero más importante, su circuncisión tomó lugar como eso de 14 a 29 años después de ser declarado justo en Génesis capítulo 15, versículo 6. Porque fue en Génesis capítulo 15, versículo 6 que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fíjate lo que la palabra dice.
La conclusión es obvia. La circuncisión no tiene nada que ver con ser justificado. No tiene nada que ver con ser salvo. Nada. Pero ellos, tanto énfasis en esto. Tanto como muchos hoy en día. En ser bautizados. Ser bautizado no tiene nada que ver con ser justificado. A mí se me enseñó en la religión, mi primera religión donde aprendí, que tenías que ser bautizado de niño, porque si no eras un animal perdido, porque no fuiste bautizado. Ahí estaba tu salvación. Y después, con tiempo, que si no eres bautizado en el Espíritu Santo y no hablas en lenguas, que verdaderamente no eres salvo. Falso. Muchos creen que uno tiene que ser bautizado para ser salvo y ser declarado justificado, ser justo. Eso es falso. Porque te voy a decir, no hay suficiente agua en Rialto o ahí donde vives. O si regresas al ranchito, no hay suficiente agua para lavarte de tus pecados. Hasta puedes usar Ajax. No te va a lavar de tus pecados. No hay nada que te puede hacer blanco como la nieve, solamente que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz es por su sangre. Que Él puede ser nuestro Señor y Salvador. El bautismo, fíjate, es en lo exterior, demostrando lo que Cristo hizo interiormente. Muy feliz estoy interiormente. ¿Por qué? Porque estoy salvo. Porque soy declarado justificado. Ahora, claro que quiero ser obediente y bautizarme. Entonces, ¿por qué fue dada la circuncisión? Te digo que no pueden dejar este tema. Fíjate lo que dice el versículo 11. Regresamos a nuestro texto. Fíjate lo que dice el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los que creyesen no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¡Wow! No lo puede poner más claro. Ahí verdaderamente está declarando que Él es Padre de todos. Pero vemos que fue una señal. Era evidencia que Abraham pertenecía, que él era de Dios, porque él creyó su promesa. Era un sello para Abraham, para recordar lo que Dios le había hecho, una promesa, y que él la iba a cumplir. Dios iba a cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Entonces, la circuncisión es un sello, es una señal, un signo de su fe en Jesucristo, en Dios. ¿Ven? Ahora bien, todos conocemos las señales, señalan algo, los signos de tráfico, las señales nos dan direcciones y hay veces órdenes. Y hay tantas señales de tráfico alrededor de nosotros. Todos vamos en la zona escolar, 25 millas por hora, y nadie lo obedece hasta cuando está ahí la policía, nada más, ¿verdad? Y luego, ¿las señales de qué? De alto. Encienda las luces por los próximos 25 millas. Mantén las luces prendidas. Nos dan órdenes, tanto exhortaciones. Las señales. Pero también las señales pueden ser aún proféticas. Ponte a pensar, los milagros de Jesús eran señales que anunciaban algo que estaba por venir. La edad de oro de la tierra que está por venir, y también era una señal de ¿qué? De que Él era el Mesías.
Marcos 6:33 al 40. Es la alimentación de los 5,000. Jesús alimenta a la gente con este gran milagro. Pero esta señal y no se trataba solamente de alimentarlos. Él estaba cumpliendo una profecía, dando esta señal, apuntando a la gente el mensaje de que Él es el Mesías, el prometido de Dios. Cuando ves el letrero que dice un sentido, están de este lado, ya se les olvidó. One way, ¿no? Dice, en ese solo sentido, ¿verdad? Solo hay un camino. Jesús es el camino. Fíjate, la profecía la cita. En Salmo 132:15 dice: bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. ¿Y qué hizo? Alimentó a los 5,000. Y no fue el único, porque alimentó a los 4,000 también. Entonces todas estas señales declaraban algo, apuntaban a algo. El versículo 11 una vez más: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Fíjate, Abraham en realidad se convirtió en el padre de los gentiles, de nosotros, porque fue justificado antes de ser circuncidado. Antes. Entonces vemos que la palabra de Dios, la Biblia, verdaderamente deja todo en claro, todo lo que está envuelto en confusión. Y gran confusión ellos tenían, porque se estaban deteniendo de este rito. Pero lo pone todo en claro. Abraham, tanto David, no fueron ejemplos de salvación por obras, sino que por fe. Y es lo que las Escrituras nos enseñan y aún declaran, que es por fe. No es por obras. No es por lo que yo he hecho o lo que se me ha hecho. No es así. Dice: a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Solo es por fe en Jesús que somos salvos, y nuestra fe es contada por justicia. Y todo esto es que a la base es de gracia. ¿Por qué? Porque Dios extendió ese favor inmerecido hacia todos nosotros. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Él, Abraham, es el padre de la circuncisión solo si lo siguen en la fe del Señor. Eso es importante. Los que son verdaderos judíos son los que ponen su fe en Jesucristo. Si no lo hacen, no son parte del Israel espiritual. Para que podamos comprender. Romanos 2, 28 al 29. Una vez más, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de hombres, viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que corta ese corazón duro, de piedra, y nos da uno nuevo. Ahora nosotros hoy en día somos sellados con el Espíritu Santo. Vemos que este rito, lo que ellos hacían era un sello. Pero nosotros tenemos un sello nuevo. Efesios 1, 13 y 14 nos dice así: en él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Somos sellados en el momento de creer. Tenemos un sello en ese momento. Y aquí una vez más la palabra aclara la confusión. Pero fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Pero si fui sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu ya mora en mí. No es recibir más de Él, es que permitirlo que Él fluya de mí. Entonces es de poner mi vida en orden, porque Él ya está. Si estamos sellados, no se le puede añadir más. Ya mora en nosotros. Pastores que dicen, si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, lo que están declarando es que no eres salvo. Porque en el momento de creer, fuimos bautizados, fuimos sellados. Pero también tenemos la experiencia de ser circuncidados espiritualmente. Colosenses 2:10 al 12 nos dice así: y vosotros estáis completos en Él. Fíjate, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Wow. Pero fíjate, esto no nomás fue una operación de cortar la carne, fue cortar nuestra naturaleza antigua en la muerte y resurrección de Cristo Jesús, nuestro Salvador. La circuncisión de Abraham no le añadía más a su salvación. Lo que hacía era testificar, certificar, atestiguar, dar evidencia de lo que ya había pasado adentro de Abraham. Porque creyó. Porque fue justificado. Y una vez más me hace pensar en el bautismo. La razón que somos bautizados es para demostrar lo que ya ha pasado adentro de nosotros. No porque queremos ser salvos, pero porque ya estamos salvos. Y porque ya estamos salvos, ahora queremos ser obedientes. Es lo que Dios nos ha pedido hacer. Ser bautizados no añadida más a tu salvación. Pero lo que sí hace es testificar, certificar, atestiguar, dar evidencia de lo que ya ha pasado adentro de nosotros. Soy creyente y le estoy declarando públicamente a todos los que ven que Cristo mora en mí. Bueno, el bautismo es otro tema para otro tiempo. Si nos quedamos aquí, nunca vamos a salir de esto. Pero también tenemos que reconocer que Abraham fue justificado antes que la ley fue dada. Porque ellos le ponían el énfasis ¿en qué? En la circuncisión y la ley. Pero aquí Pablo les está enseñando que somos justificados por gracia. Aparte de la circuncisión, aparte de la ley. Pablo nos enseña esto en los versículos que siguen, el versículo 13 al 17. Fíjate el versículo 13 y 14. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Qué está diciendo? Pero quiero que entiendan aquí. El énfasis es la promesa. Abraham fue justificado porque creyó la promesa de Dios, no porque haya obedecido la ley. Es más,
La ley todavía ni se daba. La ley se fue dada a Moisés. Moisés nació en Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. El versículo 10 de Éxodo 2 nos dice así: cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Eso sería después. La ley todavía ni se daba. La promesa a Abraham fue dada solamente por la gracia de Dios. Abraham no se la ganó, ni se la mereció. Fue la gracia de Dios que le extendió y le dio esta promesa. Pero así es también para nosotros hoy. Dios nos justifica a nosotros, los pecadores, porque creemos su promesa, que es por su gracia. Amén. No porque hemos obedecido la ley. No porque fui obediente en mi religión. La ley no fue dada para salvar a los hombres pecaminosos. No es la razón que fue dada. Por eso no comprendo esta idea de que muchos se quieren detener de la ley, quieren cumplir la ley. No, es imposible. La ley no fue dada para salvar a los hombres pecaminosos, pero para demostrarnos que necesitamos ser salvos. Ponte a pensar, si la ley se puede hacer, se puede cumplir, es una obra, entonces no hay necesidad de fe. No hay necesidad de fe si uno puede cumplir. Si se puede hacer con esfuerzo y obras, no hay necesidad de fe. La justicia no puede venir por la ley. La ley y la fe, porque muchos las quieren mezclar. Y Dios oponía a los religiosos, a los líderes religiosos, porque querían mezclar la religión y la fe. No se puede mezclar. Se oponen entre sí, porque una es a las bases de obras. Mira lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo cumplir. Y la otra es completamente en fe. No se pueden mezclar. Entonces el cristiano que piensa, sí, estoy salvo, pero tengo que... No. Fíjate lo que dice el versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley, fíjate, establece una norma cuando no se cumple y la pena resulta. Solo trae derrota dentro de uno, se molesta, se enoja uno mismo con sí mismo. Me molesto con todos los demás, porque nadie la puede cumplir. No tiene el poder para perdonar, pero solo comprobar que nadie la puede cumplir, la ley. Ponte a pensar, nos permite ver tal como somos, nos demuestra nuestra condición. Es lo que la ley hace. Nos demuestra nuestra condición. Es como si te ves en un espejo. Todas las mañanas te levantas, te sacas las lagañas, te lavas los dientes y oh, wow. Ahí está el espejo, ¿no? Pero te digo, si estás feo, es lo que te enseña el espejo. Feo sigues. Y no importa lo que hagas, si te bañas, te peinas, te pones ropa bonita, ¿no? Ves el espejo, sigues feo. No cambia. Es el espejo, la ley. Nos demuestra lo feo del pecado en nuestras vidas, porque somos pecadores. Fíjate, el hecho que Abraham fue justificado por gracia y no por la ley comprueba que la salvación es para todo hombre y mujer.
Es para todos en Cristo Jesús. Abraham es el padre de todos los creyentes, los judíos y los gentiles. Versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Este gran plan, fíjate, de perdonar es de Dios. Fue la idea de Dios, es el plan de Dios. Su diseño fue de Dios. No una idea humana, una religión humana, queriendo alcanzar a Dios, queriendo ser como Dios. El plan de perdonar es de Dios. Fue diseñado para que cualquiera pueda venir a Dios y ser perdonado de sus pecados. Y no hay uno que es excluido. Nadie es excluido. Todo puede venir y todo puede ser perdonado. Todo aquel que cree. Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si eres de la fe, somos hijos de Abraham. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Fíjate. La palabra lo proclama. La religión nos dice diferente. No, pero es que tienes que hacer. Tienes que cumplir, no. Ya está hecho. Y ni así, fíjate, comprobando que uno es salvo por la gracia de Dios, los judíos se quejaban en decir que Abraham no fue salvo. Él no fue salvo. Él no puede ser, no por la ley. Lo que deberían de hacer es gozarse que la salvación de Dios está y es disponible para todos. Pero no, ellos se jactaban de su religión y su entendimiento. Pero lo que no miraban eran las escrituras, lo que está escrito. El versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Wow. Abraham tiene una familia, una gran familia espiritual. Todos los creyentes. También tiene su familia física, los judíos. Pablo, fíjate, miraba esto como el cumplimiento de Génesis 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Tantos que en las estrellas no las puedes contar, ni la arena. Fíjate lo que la palabra declara. Verdaderamente nos podemos gozar, que es por gracia, la gracia de Dios, el favor inmerecido. No por ritos, no por religión, no. Eso siempre nos deja cortos de la salvación. ¿Qué es la aplicación? Y aquí está media larga, así que no vayan a cerrar sus Biblias o dejen de tomar notas porque está media larga. Quiero que entiendan esto. Nosotros no podemos completamente comprender su gracia o su amor por nosotros. La mente de chícharo que tenemos no nos permite comprender, pero no nos ha llamado a comprender, nos ha llamado a creer. A creer. Te voy a decir, el instinto que tenemos es ganar favor de Dios en hacer buenas obras. Pero lo que Él demanda en su ley es perfección y en eso no podemos cumplir. Es imposible cumplir la ley. Nosotros bien sabemos que todos los días lo fallamos. Pero es cuestión de pedir perdón y ser restaurados.
Ahora, muchos claman ser miembros morales de una iglesia, generosos en dar, bien trabajadores, dicen que trabajan duro, esperando que esto sea lo suficiente para estar rectos ante Él. Y te voy a decir, no hay nadie en que se merece ser aprobados por Dios. Nadie. Lo único que podemos hacer es creer. ¿Creer en qué? La promesa de ser perdonados por su Hijo, Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz. Murió por nuestros pecados. Fue enterrado y al tercer día resucitó de acuerdo a las Escrituras. Creer. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:8, me encanta este versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En ese estado en que nos encontrábamos o te encuentras en este día, Cristo dio su vida por ti para que puedas ser salvo. Romanos 10:9-10 nos dice cómo ser salvos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, y esto es importante, creyeres en tu corazón, porque existen miles y miles y miles y miles de gente religiosas que creen, pero no en su corazón. Creen en su mente, no en su corazón. Creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es confesarlo con tu boca, proclamarlo, pero creer en tu corazón. Se cree para justicia, para ser justificado, ser declarado justos ante Él. Justificación, ya vimos lo que significa esta palabra, como si aún nunca hubiéramos pecado. Y es por la gracia de Dios. Nosotros como creyentes, yo creo que tenemos que darle gracias a nuestro Señor, a nuestro Dios, nuestro Padre, por su gracia, ese favor inmerecido. Y el mero hecho de que nos amó tanto que dio su vida por nosotros para poder ser salvos. Yo no sé dónde te encuentras en este día, no sé si tienes una relación con el Señor o no. No sé si crees en tu mente o en tu corazón. Solamente Dios puede ver eso. Pero yo te digo en esta mañana que hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Todo lo que hemos estado viendo tiene que ver con salvación. Porque es importante estar firmes en nuestra creencia de ser justificados por fe. No hay nada, suficientes obras que puedas hacer, buenas obras que puedas hacer para ser salvo. Si piensas que eres salvo porque te bautizaste, no. Es importante creer para poder ser bautizado ya después. Si nos ponemos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Y te digo en esta mañana, si no conoces a Cristo como Señor y Salvador, en un momento va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente que te quieren explicar el Evangelio para que seas salvo. Si sientes, y no me gusta usar la palabra sentir, si sabes que Dios te está hablando, es cuestión de responder a Él. El Espíritu Santo está moviéndose aquí aún entre nosotros en esta mañana. Está trayendo convicción a tu vida. Quizás de que no estás viviendo bien. Quizás de que estás perdido en tus pecados. Es cuestión de responder. Es cuestión de arrimarte. Los hermanos están nada más para ayudarte a orar. Te vas a arrimar ante Dios, no conmigo, pero con Dios. Y decir, Señor, perdóname. Si no lo conoces, es cuestión de recibirlo como Señor y Salvador.